días. Buenos días, agradezco la invitación de la autoridad de Cali. Es un honor estar aquí. Y sin más prolegómeno, pues se me hizo bastante tarde, además damos comienzo a la exposición. El título es ya subjetivo porque acá vamos a hablar de emociones, lo que está ocurriendo en el mundo a nivel global. En mi caso va a ser una exposición sobre percepciones, interpretaciones y demás. Se va a alejar del mote generalmente realista con el que se diría todo lo que genera Rusia en términos de conflicto. Así que, les decía respecto al título, herencias, porque paradójicamente al modo de ver la crisis ucraniana, en realidad, dice un autor, Cox, es producto de una guerra fría mal terminada o mal finalizada, mal negociada y mal interpretada. Esto después a lo largo de la exposición lo voy a volver a plantear, explicar, pero esto no significa que la crisis ucraniana sea parte de una nueva guerra fría. ¿Okay? O sea, por un lado, la crisis ucraniana es producto de aquella guerra fría que terminó hace 25 años, pero no es parte de una nueva guerra fría. Y con esto ya empiezo a generar cierta dosis polémica, porque buena parte de la literatura especializada hoy, incluso medios periodísticos y demás, han planteado que estos roces, estas tensiones que hay entre Rusia, Europa y Estados Unidos, la Unión Europea particularmente, en Europa, son la recreación de una nueva guerra. La exposición está dividida en varias partes, voy a tratar de ser lo más rápido que pueda. Obviamente hay tres filminas dedicadas a toda la evolución del conflicto. Parece mentira que todo esto hubiera ocurrido desde hace un año. Exactamente un año, el 21 de noviembre, en realidad el 27 de noviembre es la fecha clave, mañana, en la cual Yanukovych decide por sí o por no adherir al acuerdo comercial con la Unión Europea. Visualizan allí lo que ocurrió entre noviembre del 2013 y el referéndum famoso del 11 de mayo en el sudeste. Pero fíjense la gran cantidad de hechos que acontecieron, de los más variados por supuesto, de los cuales voy a detenerme en el tercer punto, el famoso pacto, bueno, no tan famoso en realidad, el pacto del 21 de febrero, que es en realidad poco conocido, porque aparentemente hubo un preacuerdo entre la Unión Europea, algunos ministros representantes de la Unión Europea, Lukin, que era un delegado que mandó Putin por parte de la Federación Rusa, y obviamente la oposición del Euromaidán, parte de la oposición la más sensata, la más nacional, que aparentemente fue violado. Ese pacto determinaba, entre otras cosas, un gobierno de salvación nacional, la salida elegante de Yanukovych del poder. Finalmente nada de eso ocurrió, ustedes saben, elecciones por mandato constitucional, tanto parlamentarias como presidenciales, teniendo en cuenta que Ucrania tenía históricamente un régimen político semipresidencialista. Nada de eso ocurrió y, bueno, todos sabemos cómo terminó el Euromaidán por presión de la plaza, digamos, por presión de la plaza y de ciertos sectores que ahora vamos a identificar que fueron desviando de algún modo el contenido supuestamente pro-europeísta, pro-occidentalista de esta revolución. Fines de mayo, septiembre, ya empiezan a haber incluso algunas reuniones, las primeras, entre las tres potencias involucradas, obviamente representantes de la Unión Europea, presidentes o primeros ministros, Estados Unidos, por supuesto, generalmente representado a través de Obama o de Kerry, y el propio Putin, incluso con la presencia de las autoridades provisionales del gobierno
ucraniano ya en junio en la cumbre de Normandía con la presencia de Poroshenko. El primer encuentro entre Poroshenko y Putin fue justamente en Normandía. Obviamente también estamos insertos nosotros allí en esa parte de la evolución del conflicto, porque todos sabemos que en julio viajó Putin por América Latina, en otros países recorrió Argentina, y eso se enmarca dentro del contexto de una política multivectorial histórica desde el 2000 hacia acá, pero que de algún modo se vio consolidada con la necesidad de Rusia romper de algún modo el aislamiento al que estaba siendo sometido por ya en ese momento la segunda ola de sanciones que emite la Unión Europea junto con Washington sobre Rusia. Y Rusia empieza a ofrecer una cara, entre comillas, humana, digamos. Allí está citado el primer convoy humanitario, del cual, no sé si recuerdan, en ese momento las autoridades ucranianas dijeron que en ese convoy iban escondidos soldados rusos y demás. Nada de eso ocurrió. Por supuesto, omití toda la parte de la primera filmina relacionada con Crimea. En los medios periodísticos argentinos se dijo: hay 20.000 soldados rusos que entraron violentamente a Crimea. No, señores, los 20.000 soldados rusos estaban allí desde hacía más de 10 años, porque Rusia estaba pagando un alquiler por la flota del Mar Negro. O sea, todo ese tipo de mitos, de clichés, de versiones, una suerte de guerra propagandística de un lado y del otro, por supuesto, porque no omito el papel de los medios de comunicación rusa, por supuesto, pero todo eso contribuyó a una tergiversación notable. Lo que vengo a ofrecer yo es una interpretación tal vez diferente, que algunos pueden tildar incluso hasta de prorrusa, pero no es así, se lo voy a ratificar a lo largo de la exposición, pero que en todo caso trata de ser una mirada por lo menos justificada, por supuesto, con muchos fundamentos, porque incluso hay autores como Kissinger que avalan esta posición, y nadie puede dudar de las credenciales occidentalistas de Kissinger, no es putinista, que yo sepa. Así que, bueno, esa es un poco la esencia de esta charla que pensaba ofrecer sobre Ucrania. Hay allí también algunos acontecimios, por ejemplo, las reuniones de la OTAN, la primera cumbre de la OTAN en Gales. Así que vamos avanzando. La cuarta ola de sanciones ya en septiembre, Stoltenberg como nuevo secretario de la OTAN, la cumbre de Milán, la famosa cumbre de Milán, donde para algunos medios occidentales fue más importante el encuentro de Putin con Berlusconi por la noche que las reuniones que Putin tuvo con Merkel y Poroshenko, entre otros. Las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, que Rusia respetó en su resultado, habiendo sido un triunfo abrumador de Poroshenko y el ex gobierno provisional, el partido de Yulia Timoshenko, que finalmente se diluye como figura política en Ucrania. Las elecciones en el sudeste como respuesta de algún modo a las elecciones del 26 de octubre, y algunos acontecimientos externos al conflicto, pero importantes porque se debatió sobre el conflicto, como la cumbre de la PEC en Beijing, ya más recientemente la cumbre del G20 en Brisbane, que también generó toda una serie de suspicacias respecto a la retirada antes de Putin y demás. Dos mapas, no están tan claros, pero en este trataba de graficar las características especiales de Ucrania, un país que ha estado siendo sometido históricamente tiene muy breve historia como Estado independiente, yo diría de 1992 hasta la fecha, y en algún momento de las primeras décadas del siglo XX. Después no solamente estuvo dominada por Rusia, porque esto también es otro cliché que hay respecto a Ucrania. Estuvo dominada por el Imperio Turco Otomano, estuvo dominada por los lituanos y los polacos, que ocupan históricamente el sector occidental de Ucrania,
bajo la Confederación Lituano-Polaca. Digamos, hay toda una sensación respecto a que en este conflicto los buenos son Polonia, Lituania, los estados bálticos, los que piden el amparo de la OTAN contra Rusia, contra la malvada expansionista Rusia, y del otro lado la malvada de la película Rusia. No descarto esto en sentido absoluto, digamos. Obviamente que hay expansionismo del lado de la política exterior de Rusia, históricamente y demás, pero también ha habido eternos conflictos entre todos estos actores. Y Ucrania ha sido un país dominado históricamente por los rusos, pero también por todos los demás. Entonces, cuidado con ver a los rusos solamente como los grandes responsables de que Ucrania no ejerza su soberanía territorial como desea. En este mapa van a ver las características económicas, digamos. Ucrania tiene clivajes no solamente identitarios, tiene que ver con la presencia lingüística, étnica, muy diversa, por cierto. Todos ustedes conocen la historia de Crimea y demás, y obviamente del sudeste, diferenciando Crimea con una mayoritaria presencia de rusos étnicos, diferentes del sudeste, donde hay mayoritaria presencia de rusos parlantes, pero que son ucranianos. Eso hay que aclararlo de lleno, y que en realidad Ucrania y Rusia históricamente también se han considerado pueblos hermanos. Esto es algo así parecido a Argentina y Uruguay. Por supuesto que Argentina no es una potencia imperialista ni nada por el estilo, y Uruguay ha tenido una vida propia a lo largo de mucho tiempo, pero bueno, es una situación de hermandad bastante semejante. Respecto al clivaje económico, claramente el sudeste ucraniano es la zona más rica de Ucrania, pero es rica no solamente en términos agropecuarios, agrícolas, fundamentalmente, no pecuarios. De hecho, me tocó intervenir esa invitación de la gente del CARI en el Congreso Nacional de Girasol en este año, producto de que Ucrania compite en términos de exportación de girasol con Argentina, está entre los máximos líderes del mundo. Y bueno, justamente toda esta zona del sudeste es la más rica en materia agrícola, en la presencia del humus, en Chernosian, la tierra negra, digamos, en esta zona, pero además es una zona muy competitiva en términos industriales, digamos. Competitiva no en términos globales, porque la industria del sudeste ucraniano, y este es el drama, solamente es competitiva para con Rusia, no con el resto del mundo. Es una industria que en libre mercado fenecería en poco tiempo, y este es el drama, en realidad este es el drama humanitario que hay detrás de todo esto, un posible acuerdo con la Unión Europea o con el actual acuerdo con la Unión Europea. Estamos hablando de ciudades con más de 1 millón de habitantes, ciudades como Rosario, como Córdoba, Donetsk es una ciudad equivalente a eso. Allí vive el 10% de la población, una zona muy rica que hoy está bajo asedio, digamos, a propósito de esta decisión que, como dijo el embajador ucraniano aquí mismo, hace algunos meses atrás, venía en un borrador oficial esta decisión de adherir o no a la Unión Europea, no a partir de noviembre del año pasado, no a partir de una decisión caprichosa de Yanukovych, a partir de una decisión de la élite ucraniana. Hacía años que venía debatiéndose eso, y no es que nunca se plasmó porque Putin no quiso. Nunca se plasmó porque la élite ucraniana no había tomado la decisión de consensuarla, no tenían suficiente consenso, ni identitario, ni económico, ni empresarial para poder llevarlo a cabo. Allí tienen un mapa bélico, después cualquier cosa les voy a mandar las filminas. El mapa bélico, a ver, este es un conflicto hoy prácticamente congelado, virtualmente como el de Transnistria y otros más. Ucrania se ve imposibilitado de controlar el sudeste ucraniano. Las tropas están bastante desmoralizadas, tienen bajos salarios.
y Rusia va a impedir por todos los medios de que el sudeste caiga en manos de Kiev. ¿Está claro? Así que olvidémonos de que esta va a ser una situación resuelta, digamos, en términos militares. Puede ser resuelta en términos políticos, y por la última decisión que tomó Poroshenko hace algunos días atrás, lo más probable, saben la decisión de bloquear las cuentas de los ucranianos del sudeste, las cuentas bancarias y demás, es decir, castigó prácticamente toda la población, la dejó prácticamente al margen de la ley. De esta manera oficializó prácticamente la expulsión del sudeste ucraniano. El tramo humanitario de la crisis, bueno, todos conocemos, pero a ver, al primer lugar donde fueron los ucranianos del sudeste, imaginen cuál fue. Algunos fueron, es cierto, a Alemania, pero la mayor parte de prácticamente el millón de ucranianos que emigró desde el comienzo de la crisis en marzo, emigró a Rusia. Y emigró a Rusia por razones lingüísticas, por razones afectivas y por razones laborales salariales, porque los sueldos en Rusia no son los sueldos de Alemania, pero son más altos que los de Ucrania. Y Ucrania está en una crisis económica severísima, no desde el Euromaidan hacia acá, no por culpa del Kremlin, sino porque Yanukovych empezó a subir los impuestos, empezó a tomar decisiones de fortalecimiento del Estado ya a principios del año pasado. Tramo humanitario, muertos, ha habido 1000 muertos desde el 5 de septiembre, que es el cese oficial del fuego, la tregua, estamos en tregua. Desde el 5 de septiembre ha habido 1000 muertos. Antes de los 1000 muertos había habido 3000 y pico, más todos los emigrados, los heridos y demás. Una de las filminas, no sé si vieron Matanza de Odessa. Odessa es una ciudad históricamente muy cara a los sentimientos ucranianos, rusos, alemanes y demás. Resulta que ese sábado 50 personas fueron quemadas vivas en el ayuntamiento de Odessa. Bueno, la crisis, a mi modo de ver, tiene una raíz endógena. La propia incapacidad de la élite política ucraniana, mal que le pese al embajador ucraniano aquí en Argentina. Hubo una pregunta dirigida a él en esa ocasión respecto a eso, y él de algún modo lo reconoció. No todo es culpa del Kremlin. Claramente aquí Ucrania no pudo resolver lo que sí resolvieron pacíficamente y en otro contexto los estados bálticos y varios estados de la Europa del Este que tienen población rusófona o rusa étnica. Y además no nos olvidemos que Ucrania tuvo ya una revolución naranja en el 2004, hace 10 años exactamente, que fue apoyada por Estados Unidos, que fue difundida por los estudiantes, que tuvo un fuerte contenido identitario pro-occidental y pro-europeísta, y esa revolución naranja fracasó. Pero fracasó no por culpa de Putin, sino fracasó por las desavenencias internas entre Timoshenko y Yushchenko. Es decir, por las desavenencias internas del sector de derecha, digamos, y del centro derecha ucraniano. Y eso posibilitó que años más tarde volviera al poder Yanukovych. La diferencia del Euromaidan con aquella revolución naranja, claramente, es que de la plaza se fue adueñando el sector de extrema derecha, que tiene su explicación porque, en gran medida, por el desencanto de los más jóvenes con la revolución naranja, con la traición de los principios de la revolución naranja, y por el otro lado, con la oleada nacionalista que hay en Europa, lamentable, triste. No la ha fomentado el Kremlin tampoco, la ha fomentado la Unión Europea con todas sus contradicciones, y en Ucrania, paradójico, en un país que no tiene prácticamente nacionalidad, porque ¿qué nacionalidad tiene Ucrania? Paradójico que estos señores, los famosos banderitsi, es decir, los que reivindican a un señor llamado Stepan Bandera, que fue un combatiente que luchó contra, digamos, a ver, vamos a decirlo elegantemente, colaborando
con el nazismo para echar al estalinismo. Estos señores, ustedes pueden ver los videos en YouTube, desfilan, hacen desfilar a los más jóvenes, con esvásticas ucranianas. Es tristísimo que la Unión Europea y Washington se hayan prestado este juego, apoyando a esta gente. Y finalmente, bueno, el papel de los oligarcas, porque esta fue una revolución paradójicamente hecha por el pueblo, entre comillas, iniciada por los estudiantes, los jubilados del 21 de noviembre, no por los sectores pro-europeístas. Y sin embargo, ¿a quién tenemos como presidente en Ucrania? Al rey del chocolate, al oligarca número 1 de Ucrania, aliado con otros oligarcas, que cuando vieron que la revolución cambiaba de dueños, obviamente pasaron al bando correspondiente. Entonces, mi hipótesis respecto al Euromaidán, el Euromaidán es simplemente un cambio en la élite, un nuevo cambio en la élite, un nuevo cambio en la élite en Ucrania, y no necesariamente una revolución genuinamente democrática, pro-europeísta, pro-occidental y demás. Ucrania no está luchando por su soberanía territorial contra el imperialismo ruso, está luchando simplemente por una puja de poder entre los líderes ucranianos. Vamos cerrando. El papel de Rusia y Unión Europea y Estados Unidos. Simplemente Rusia no se va a mover más allá de lo que corresponda, digamos, en el sentido de que ya lo sabe, ya ha tenido experiencia en Georgia. Rusia simplemente aspira a que Ucrania se finlandice. Esa opción existe, puede jugar con la Unión Europea, pero no necesariamente puede apartarse del interés económico de la vinculación con Rusia. En eso Putin va a hacer todo lo fuerte que tal vez no fue Yeltsin en su momento en los años 90. Y no por una intención imperialista, insisto, no por una intención expansionista, simplemente porque Ucrania tiene un vínculo con Rusia que obviamente si los ucranianos insisten con la posibilidad de europeizarse, entre comillas, Rusia tal vez con el tiempo lo termine aceptando. Lo termina aceptando como ha aceptado a lo largo de estos 20 años todo lo que ha aceptado, aún humillada por Occidente. Respecto a Estados Unidos y Unión Europea, bueno, es un conglomerado muy diverso respecto a este conflicto, por supuesto. No es lo mismo España, a la cual Ucrania ni Rusia le afectan demasiado, excepto el turismo ruso, que Alemania, que tiene fuertes vínculos gasíferos y de carácter energético con Rusia, y los estados bálticos, Polonia y demás, que tienen un sentimiento afectivo bastante contrario, digamos, a Rusia, porque han tenido hostilidad histórica. En todo caso, en el caso de Europa, digamos, cabe vislumbrar la posibilidad de un acuerdo con Rusia, siempre y cuando Alemania lidere ese acuerdo. Alemania hasta ahora está en toda una disyuntiva de su política exterior. Ayer hubo un artículo en uno de los journals más importantes de Europa respecto a ese tema. O Alemania se pone los pantalones largos, lo voy a decir de manera bien gráfica, digamos, deja de lado su posición histórica, post-45, en una suerte de realismo periférico, digamos, que debe abandonar si es que ejerce su poderío económico como tal, que ya es una potencia desarrollada, que puede liderar el proceso político europeo, o sigue diciendo que sí a lo que dice Washington. Si sigue diciendo que sí a lo que dice Washington, está perdiendo la oportunidad de negociar con un país como Rusia, con quien tiene vínculos más que importantes, y puede resolver la crisis ucraniana, porque finalmente la crisis económica ucraniana, la factura económica, ¿quién la va a pagar? ¿Polonia? ¿Los estados bálticos? No, Alemania. Entonces, esta solución depende en gran medida de Alemania. Si Merkel, como volvió a ratificar ayer, vuelve a amenazar con sanciones porque Rusia tiene la respuesta lógica de Rusia, en el sentido de que Putin le ha dicho y le ha vuelto a confirmar que
él no va a dejar que se convierta en un baño de sangre el sudeste ucraniano. Bueno, no hay mucha solución al conflicto y este conflicto va a seguir como tal. La última, bueno, los efectos de las sanciones, ya 4 oleadas de sanciones sobre la ley del Kremlin, sobre el ex gobierno ucraniano, sobre bancos, el holding energético, las fábricas del complejo militar, además. El castigo sobre Rusia ha sido importante, digamos, a pesar de que, por supuesto, el Kremlin trata de diluirlo. La fuga de capitales existe, la inflación no ha subido tanto, por suerte, pero lo peor, a ver si se entiende, lo peor es que estas sanciones lo único que hacen en términos políticos es agudizar el sentimiento de aislamiento y hostigamiento que tienen los rusos respecto a Occidente. Los rusos, y con esto termino, los rusos interpretan que la Guerra Fría no se perdió. La Guerra Fría fue una concesión del señor Gorbachov a Occidente, unilateralmente, con la intención de pacificar el mundo. Esa es la interpretación que tiene Rusia acerca de la Guerra Fría. Diametralmente opuesta a la que tenemos nosotros y diametralmente opuesta a la que tiene Estados Unidos. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Obviamente que una potencia como Rusia no va a admitir públicamente que perdió la Guerra Fría. Eso obvio. No pensemos en las causas económicas de por qué Gorbachov tomó esa decisión. A ver, Corea del Norte está mucho peor que la Unión Soviética, la perestroika, y sin embargo Corea del Norte está ahí todavía. Cuba está ahí. O sea, los imperios comunistas no caen por razones económicas, no caen porque los tanques soviéticos llegaron a Afganistán y les faltaba gasolina. No caen porque el precio del petróleo bajó a su nivel histórico. ¿Está claro? Gorbachov es el gran protagonista y lo dice hoy mismo. Y Occidente lo reconoce. Occidente debe reconocer finalmente que Gorbachov es el gran responsable de que la Guerra Fría se terminó. A partir de cuando él decidió no disparar, cambió la doctrina Brezhnev por la doctrina Sinatra, allí se cayó el muro. El muro no se cae por las manifestaciones de Europa Oriental. ¿Está claro? Entonces, los rusos interpretan hoy que todo lo que pasó después fue una ganancia total de Occidente a expensas de Rusia. Es un juego de suma cero, todo lo que pasó con Yeltsin, todo lo que pasó con la expansión de la OTAN, es una promesa incumplida, la que hizo Occidente a Gorbachov, la que hizo Bush padre y James Baker a Gorbachov. Entonces se sienten traicionados y hoy con la autoestima mucho más alta de la que ya tenían con Yeltsin. Entonces, la línea roja, han puesto una línea roja, nada más que eso. Pero no vamos a ver una Rusia neoimperial, Putin lo acaba de decir en un reportaje el domingo mismo, no van a ver nada de eso. No hay Guerra Fría, Rusia no vuelve a las andadas, no quiere volver a las andadas, no tiene intenciones, no le da el cuero, vamos a decirlo también crudamente, no lo van a admitir ellos obviamente. Quieren ser como Alemania, Putin la pide a Alemania, y las sanciones lo único que hacen es incrementar el sentimiento de acoso, de asedio y de sitio de los rusos para con Occidente. Nada más que eso. Finalmente, le damos letra al señor Obama, al señor Merkel, le dan letra a los sectores nacionalistas y comunistas, que son opciones mucho peores que las de Putin, se los puedo asegurar. Gracias.